Lección de hoy. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste estar vivo espiritualmente o en qué consiste el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? Domingo 33. Sí, correcto. Sí, sí. Le puse mi propia pregunta o mi propio tema. Señor, ¿perdón? Sí, ¿en qué consiste estar vivo espiritualmente o en qué consiste el nuevo nacimiento? Vamos a ver algo. Eh, sí, necesitamos, voy a aprovechar para dar un anuncio, perdón. Necesitamos alguien eh, que tenga computadora. La hermana Katie creo que no tiene, ¿verdad? Porque el Señor nos ha suplido Canva profesional. El hermano Danilo, Dios le ha concedido tener misericordia de nosotros, o Dios ha tenido misericordia de nosotros usándolo a él para regalarnos Canva profesional. Canva se paga. Entonces, ocupamos a alguien que se interese por manejar Canva, porque tiene un montón de recursos para diseño. Y también alguien que tenga el tiempo y, alguien que le guste capacitarse en OBS para las transmisiones, para tener dos, tanto Kating como otro, ¿verdad? Aparte de mi persona. ¿Ah? Canva es un programa. Bien, hermanos, para no quitar el tiempo en el estudio, perdón ahí por las dificultades técnicas, vamos, mis hermanos, entonces a entrarnos en el domingo 33. El domingo 33 se trata de preguntas muy importantes que nos hacen una introducción a los temas que vienen, que es la ley de Dios. Y yo estoy honestamente deseando entrar a estudiar la ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Por favor. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9. Y ahí nos vamos a encontrar con una historia hermosísima, impactante, y es la conversión del hermano Pablo. ¿Ok? Dice Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Leo para ustedes. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mis hermanos, a los cristianos se les llamaba primeramente los del camino. ¿Ven ahí? Camino mayúscula. Porque Jesús bien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, antes de darle el apodo de cristianos, a ellos se les decía del camino. Lo de cristianos fue en Antioquía. Lo del camino fue en Jerusalén. Entonces, Pablo pide cartas para, si encuentra hombres o mujeres de este camino, del camino de Jesús, siguiendo a Jesús, los trajere presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. Y Jesús dice: ¿por qué me persigues? Pablo entonces era un perseguidor de la iglesia, el mayor enemigo de la iglesia. Interesantemente, un religioso. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso. ¿Por qué estaba temblando y con miedo? Porque se le había aparecido el Señor Jesucristo, el Señor glorioso. Dios en la segunda persona ya glorificado. Pablo tiene esa tremenda experiencia y sigue diciendo, ahora lo comisiona a Jesús y le dice, Pablo primero le dice, Saulo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí ya Saulo le está diciendo, yo voy a ser su siervo. O sea, ya, ¿qué quiere que haga? Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, sino que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Sin ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dije yo? Sin beber, sin ver, perdón. Y leemos el verso 20, por favor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hay un antes y hay un después, ¿verdad? El tema se llama ¿en qué consiste estar vivo espiritualmente? ¿O en qué consiste el verdadero arrepentimiento? Aquí vemos a un Saulo que da un giro, algunos lo dicen mal, dice un giro de 360 grados, ¿verdad? Pero el giro de 360 grados vuelve al mismo lugar, no, es un giro de 180 grados. Vemos a Saulo yendo para un lugar y pasa algo que hace que Pablo vaya hacia la otra dirección. Pablo iba hacia camino a Damasco, ahora iba siguiendo el camino a Cristo, el verdadero camino. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién tuvo un encuentro con quién? ¿Saulo tuvo un encuentro con Jesús? ¿O Jesús tuvo un encuentro con él? La respuesta es, Jesús tuvo un encuentro con Saulo. Mis hermanos, de igual manera, el ser humano no quiere, no puede tener un encuentro con Jesús. Es Jesús quien busca al hombre para Jesús tener un encuentro con él. Es sorprendente la soberanía de Dios en el texto, porque Pablo no iba solo. Pablo no iba solo. Los acompañantes escucharon la voz, pero Jesús no se les reveló a ellos. De igual manera, personas
en las iglesias o cuando se les evangeliza, escuchan de Jesús. Pero si Jesús no se les revela, no va a haber nunca vida espiritual en ellos ni un verdadero arrepentimiento. Las personas, por lo tanto, pueden, en un sentido intelectual, conocer a Jesús. Cualquiera que aprenda reglas de hermenéutica, exégesis, interpretación bíblica, estoy redundando, y las respeta y se somete a ellas, intelectualmente puede llegar a conocer a este Jesús. Sin embargo, si Jesús no se le revela a esa persona, es como esos que iban acompañando a Saulo. Escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Pablo escuchó la voz y Jesús se le reveló a él, soberanamente a él. Así como cuando Jesús soberanamente, de todos los que estaban en ese cementerio judío, en esas tumbas, soberanamente resucitó a Lázaro. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Y Él tiene que revelársele a todo el mundo? No, Él no tiene que hacer eso. Nadie le puede exigir a Él eso. Él es soberano. Teniendo este texto en mente, teniendo esta conversión en mente, piense también en otras conversiones. Cuando Jesús viene caminando y aquel hombre pequeñito se sube en el árbol de sicómoro, ¿quién era ese? Zaqueo. Jesús pudo ir a pasar a cualquier casa, pero mirando a Zaqueo, soberanamente le dice: Zaqueo, hoy como en tu casa. Zaqueo era un ladrón, ¿verdad? Robaba a las personas. Era un publicano, odiado por sus hermanos judíos. Pero Jesús se le revela. Y una vez que Jesús hace eso, ¿qué pasa con Zaqueo? Se pone de pie y dice: he aceptado a Jesús en mi corazón. No. Él dice: lo que he robado o lo que he tomado lo voy a devolver. Y si alguno he defraudado 4 veces, se lo devuelvo. Es otro Zaqueo. Es otro Zaqueo. Por sus frutos los conoceréis. Nuevamente, ¿en qué consiste estar vivo espiritualmente? En que haya un cambio en la vida de 180 grados. Nadie puede decir: yo soy cristiano, si tu vida no está cambiando. Hay un video muy bonito, se lo recomiendo, que salió recientemente en el programa Entendiendo los Tiempos, con el hermano Eduardo Saladín. Tiene un título relacionado al cambio, cómo lograr el cambio. Uno de los pastores que escribió un libro para leer la Biblia en un año, para el cambio, mis hermanos, él cuenta una historia muy chistosa, pero él es honesto y la usa para ilustrar y quiero contárselas. Él comenta que él iba para un instituto a dar clases a unos hermanos. Obviamente, como profesor, como maestro, él necesita dar un buen testimonio, pero iba tarde. Y en el país donde él estaba, realmente las leyes de tránsito se cumplían estrictamente. O sea, si decía debes andar a 40 kilómetros por hora, ahí era estricto, no como acá, ¿verdad? Que a veces dice 40 y andamos a 80 o a 100. Allá tenía que, o sea, debe ser así, realmente debe ser así. Sin embargo, como él iba tarde y no quería hacerle de mal testimonio a sus alumnos, él cuenta que iba como a 120. Y se iba topando, ya veía a lo lejos la rotonda y había un carrito que iba muy despacio, o sea, realmente respetando las reglas de tránsito 40. Y él iba en una interrogante: o lo adelanto para irme, metérmele de frente, o freno, o qué hago. Pero él iba en su mente: yo no puedo llegar tarde. Pero a la vez él sabía que iba rompiendo las leyes de tránsito. Y resulta que él decide adelantársele a ese carrito y espera ahí para poderse meter como en la rotonda. Cuando él vuelve a ver por el retrovisor,
era uno de sus colegas pastores que también iba tarde. Entonces él sintió vergüenza porque el pastor obviamente sabía que ese hombre iba rápido, se le metió abruptamente ahí, iba apresurado, iba rompiendo la ley de tránsito. Entonces, presten atención acá. Ese es el punto. Él dice que empieza a orar y dice, Señor, que no se dé cuenta que yo soy el otro pastor, que no me vea. Y luego dice, Señor, perdón, porque sé que vengo rompiendo la ley de tránsito. Entonces él decía, él se analizaba, y me encantó eso, hermanos, porque qué lindo es hacer autoanálisis, un autoanálisis honesto. Entonces él decía que eso no era arrepentimiento. Él estaba arrepentido, pero porque otro lo vio. Estaba arrepentido porque entonces había quedado en mal con un colega pastor. Y entonces él decía, eso no es arrepentimiento. Mi arrepentimiento debe ser para con Dios. Porque primeramente Dios enseña en su palabra que yo debo someterme a las leyes, incluyendo la ley de tránsito. Eso fue remordimiento. Un verdadero arrepentimiento produce un cambio en la vida. Hay personas que se arrepienten de ciertas conductas pecaminosas, pero no porque sienten un pesar por su pecado, por haber ofendido a un Dios santo. Por eso decimos que ser salvo es solo por la fe, solo por gracia, solo en Cristo, y solo por la fe somos salvos, no por obras. Pero con mucho cuidado decimos que cuando dices ser salvo por la fe, nosotros como hombres y por la Escritura, con estos dos ejemplos, vemos que si alguien dice ser salvo, hay un giro de 180 grados y esa persona empieza a ser diferente progresivamente. Como lo publicó muy bonito un hermano en Facebook, hermano Olger, le animo a que lean un post que él puso de la santificación progresiva. Es eso. Debe haber un cambio si hay verdaderamente fe. Ahora, no somos perfectos. Así como ese pastor rompió la ley, el Espíritu Santo hizo que él hiciera un autoanálisis honesto de ese supuesto arrepentimiento. Él iba rompiendo más que la ley de los mortales, la ley de Dios. Y él lo sabía. Iba pecando y lo sabía. Lo que hizo detenerse en su conducta, primeramente fue que otro lo vio. Pero él iba, según él, nadie me ve. Nadie se sabe mi placa. A mí me interesa llegar temprano y serle de buen testimonio a los alumnos. Muchas veces como cristianos también somos así, ¿verdad? Hacemos algo mal, pero porque nadie nos ve. Sabemos que Dios nos ve, pero en mi ego me conviene ser desobediente. Y eso es puro ego y puro orgullo, comenta él. El verdadero cristiano se arrepiente verdaderamente de ciertas conductas y va progresivamente cambiando a la manera de Jesús. Pregunta 88. ¿De cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Estamos hablando de un verdadero arrepentimiento. Que alguien diga, yo he nacido de nuevo de verdad. Vean la respuesta de 2. La muerte del viejo hombre. ¿Quién recuerda el muy hermoso mensaje que dio el pastor Diego el jueves? Por eso no voy a abundar mucho acá. Bueno, algunos no pudieron estar. Pero vean las notas, yo pasé las notas, ¿verdad? Los hombres se la pueden pasar a las mujeres. Dios ha matado a esa persona. Dios puso esa acta de decretos que nos era contraria y en Cristo fue clavada en la cruz. Ese viejo hombre fue crucificado, asesinado en la cruz, muerto. Pero no quedó ahí. Dice la respuesta, y la vivificación del nuevo. Si vamos entonces a Efesios 4, 22,
Por favor, vayan, acompáñenme conmigo a Efesios 4:22. Ahí nos da una cita que muchos llaman mortificación, la mortificación del pecado. 22 al 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual aquí está la mortificación. ¿Qué debemos desechar? La mentira. ¿Por qué debemos desechar la mentira? Porque ella acecha nuestro corazón. Porque Jesús dijo que del corazón salen los pecados, nuestros malos deseos, la mentira, la fornicación, los homicidios, robos, etcétera. Todo sale del corazón del hombre. Los cristianos tenemos ese corazón. 4:22. ¿Ah? Ay, perdón, 4:22. Yo me adelanté al 4:24. Sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, ese viejo hombre, despojados de ese viejo hombre, ahí está la mortificación. Ese viejo hombre que usted y yo tenemos quiere reinar, pero ya Jesús nos hizo libre y podemos decirle, no, usted no es mi dueño. Ahora yo tengo otro dueño, Jesucristo, y a Él le sirvo y a Él me sujeto. Entonces dice el 22, despójense de ese viejo hombre. Él está viciado conforme a los deseos y esos deseos son engañosos. Perverso es el corazón, engañoso, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y nosotros lo sabemos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro bandido corazón. Todos esos deseos que antes reinaban en nosotros por Cristo, hemos sido libertados, liberados por gracia. Y ahora tenemos la autoridad, hemos sido capacitados para mortificar ese pecado en nosotros. Verso 23. No debemos solamente entonces mortificar nuestra carne, sino cultivar lo espiritual, renovados en el espíritu de nuestra mente. Romanos 12:1, ¿verdad? Y 2. Renueve tu mente. ¿Con qué? ¿Con más tele? ¿Con más redes sociales? ¿O leyendo otros libros no cristianos? ¿No cristianos? No, renueva tu mente con la palabra de Dios. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Pero yo no tengo tiempo, hermanos. Sí lo tienes. Sí lo tienes. Yo he aprendido que tengo y mucho. Y hoy gloria a Dios porque somos retados a no quedarnos en una zona de confort en cuanto a nuestra vida espiritual. Sí tenemos tiempo para leer la Biblia. Y hoy más que nunca la podemos escuchar. Y la fe viene por el oír. En el contexto es oír el Evangelio. Ya conocemos el Evangelio. ¿Cómo hacía el pueblo del Antiguo Testamento? No tenía la Biblia como nosotros. La escuchaba, la cantaba con los salmos. ¿Recuerdan? Los salmos era la forma de enseñanza, de teología para el pueblo que no sabía leer. Cantando los salmos, meditaban en la rica teología. Más que leyendo, escuchando. ¿Trabajas? Consíguete audífonos. Escucha mientras trabajas. Estamos chineando. Escuchemos la palabra mientras chineamos. Dedicamos a cosas del mundo, cosas que son de los sentidos, y decimos, no tenemos tiempo para leer la palabra, o no tenemos tiempo para conectarnos con oración, ¿cómo se llama? Leer libros que apuntan a Cristo, y ponemos un montón de excusas, hablando de creyentes. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestro corazón? Si somos de Cristo, ¿por qué no mueven más las cosas del mundo? Es una cosa que yo lucho todos los días, cuando voy a leer la palabra, cuando me encuentro solo, cuando me quiero conectar a la oración, cuando quiero venir a la congregación. Hay que sopesar por qué yo no me conecté, por qué yo no vine, qué pesa más en mi corazón, amén. ¿Qué es lo que está dominando mi vida?
Y eso es por la lectura de la palabra, cuando nos gana. Es increíble. Entonces dice la palabra de Dios que ahí no está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Amén. Y que la palabra de la abundancia habla de otros. Estamos llenos de Cristo, estamos llenos de su palabra, buscaremos de las cosas de Dios, llegaremos a las cosas de Dios. Amén. Pero somos maestros. Somos expertos, ¿verdad? Para poner excusas. Y muy parecido a lo que dice o que dijo Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Cada excusa de repente se puede o es un ídolo. En 2 Corintios 7, 10, mis hermanos, de esto expusimos una miniserie del arrepentimiento. 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. 7:10. La tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. El ser humano nacido de nuevo tiene un corazón diferente. Tiene un corazón diferente. Dios prometió que en el nuevo pacto, Dios nos daría otro corazón. En el primer pacto escribió su ley en piedra y el pueblo quebrantó la ley. En el nuevo pacto, Dios dice, voy a escribir mi ley en su corazón. Entonces, cuando rompemos los mandamientos, esos corazones de acá, que son de carne, nuestra conciencia nos acusa de haber ofendido a un Dios santo. Y entonces sentimos una tristeza santa. Nos sentimos avergonzados, sucios. ¿Porque nos agarraron en el pecado? No. No es como ese ladrón que lo agarra la policía y se arrepiente. Porque lo agarró la policía. No porque quebrantó la ley. ¿Verdad? No es como ese delincuente. El cristiano se arrepiente porque ha pecado contra Dios. Y esa tristeza, dice el texto, que es según Dios, no según el mundo. Y note lo que dice después, de que no hay de qué arrepentirse. O sea, alguien que se arrepiente de haber pecado contra el Señor, no se arrepiente de haberse arrepentido. ¿Qué canta el mundo a cada rato? No te arrepientas de nada. Eso lo ve uno por redes sociales por todo lado. Toda gente con esos pensamientos, no te arrepientas de nada. ¿En serio? Ajá. Que es un fruto del arrepentimiento salvífico. Amén. Y hay otra tristeza que es la del mundo. La tristeza del mundo, ¿qué produce? Suicidios. Suicidios. Esa es la tristeza del mundo. El cristiano verdadero no opta por eso. Opta por arrepentirse para con Dios y seguir en santificación. No es cobarde en mí, eso es un punto personal, no vamos a ser dogmáticos acá. No es cobarde y va a ser suicida. No, conoce que hay un Dios y en Él hay perdón, en Él hay restauración y en Él seguimos caminando. Entonces, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Hay un verdadero arrepentimiento que sigue actuando en mi vida. Se sigue manifestando en mi vida. Niños, algún día si ustedes se han preguntado o le han preguntado a sus papás o se irán a preguntar, ¿cómo sé si ya Dios me salvó? Yo he orado a Dios, le he dicho que me salve. ¿Cómo sé si ya me salvó? Niños, ¿sabes cómo? Te sentirás mal cuando desobedeces a tu papá. Y no porque tu papá te vio. Dios te dirá, te hará a percibir que le has ofendido a Él. Te sentirás mal. Te sentirás avergonzado. Incluso sin que tus papás te den cuenta, tú orarás a Dios y le dirás a Dios perdón. Mi relación con el pecado cambia. Niños, tu relación con el pecado va a cambiar. Tu relación con la mentira, la desobediencia y la rebeldía, para con tus papás, para con tus maestros, para con la autoridad, va a cambiar. Entonces podrías decir, creo que el Señor me ha salvado porque me siento muy mal y avergonzado de haber pecado contra Él primeramente.
Entonces, ¿de qué consiste la muerte de ese viejo hombre? Vemos las dos partes: muerte del viejo hombre, vivificación en el nuevo. Pregunta 89, ¿en qué consiste la muerte del hombre viejo? Respuesta: en que sintamos pesar de todo corazón por haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Hay un pesar por haber ofendido a nuestro Dios. Vayamos entonces a Joel, uno de los profetas menores. Y busquemos Joel 2:8, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. 2:13, perdón. 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Ven? 2:13. 13. El verdadero arrepentimiento está ahí descrito. Es algo del corazón, no de un remordimiento externo y superficial. Es lo que dice. Dios ve el corazón. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. La gente podía manifestar externamente que estaba dolido por el pecado y rasgarse las vestiduras. Pero Dios veía el corazón y en el corazón estaban arrepentidos. Entonces Dios usa esa imagen externa y le dice: no, es su corazón. Rasguen su corazón, no vuestros vestidos. Y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Ese es nuestro Dios. Siempre Él nos recuerda que Él es misericordioso, que Él nos ama y que Él no está ahí solo para castigarnos. Ciertamente Él disciplina a sus hijos, pero eso no es un Dios que se deleita en disciplinar a los hijos. Niños, los papás no nos deleitamos en disciplinarles. Estamos cultivando ese carácter también en nosotros. Ser tardos para irarnos y también misericordiosos, porque también nos dolemos por el castigo. Y esa es entonces la muerte. El hombre que ha nacido de nuevo se duele por el pecado, pero el Espíritu Santo le lleva a recordar cuán misericordioso, tardo para la ira, es nuestro Dios y que Él se duele en castigarnos. Por lo tanto, si pecas, corre inmediatamente a los pies de Cristo. Una evidencia de nuestro nacimiento no es que no tengamos bajos deseos, malos pensamientos, es que ahora peleamos, cosa que antes no hacíamos. Antes no hacíamos. Porque nos gozamos de pecados, inclusive inconscientemente. Pero ahora hay una lucha. Y yo creo que la mejor evidencia del nuevo nacimiento es uno mismo. Claro, no tiene que haber grupos para que la gente vea eso. Pero lo más importante es ver como usted y hacer ese análisis que más hermano para nosotros revisarnos y realmente estamos combatiendo. Entonces, la otra frase que dije un domingo es como cantar Daniel, que la tentación no es pecado, es el llamado a la batalla. Antes nosotros éramos tentados y si nos íbamos a la barrera, nos decíamos chulo. No nos importaba nada, nos decíamos ahora no lo detiene. Gloria a Dios. En resumen, lo que bien dice el hermano Olger, porque no hay micrófono ahí, es que John Piper entonces dice que una de las señales que hemos nacido nuevo es que ahora luchamos contra el pecado. No estamos ahí pasivos, ni buscamos el pecado activamente, sino que ahora estamos atentos a la tentación, es la tentación, entonces es un llamado a la batalla y deseamos ganarla y sabemos que es con la gracia del Señor. Entonces, cuando en nuestro caminar cristiano aprendemos a mortificar el pecado, vamos entonces siendo llevados a la vivificación del nuevo hombre, que es la pregunta 90. ¿Qué es la vivificación del nuevo hombre?
3 cosas sacamos de la respuesta. Número 1, alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo. Nos alegramos de todo corazón en Dios por Cristo. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Que dice, si alguno, yo meditaba esto en la noche en mi mente, yo decía, mira, ese artículo sí es condicional. Sí, o sea, depende si alguno está en Cristo, si no, no. Si está en Cristo, nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18a dice, y todo esto lo ha hecho Dios. Entonces nos alegramos porque en el sano evangelio de la gracia sabemos que es por gracia que, como se explicó el jueves, nuestro viejo hombre fue crucificado, fue asesinado, y hay un nuevo hombre formándose en nosotros por gracia. Entonces nos alegramos. Nos alegramos. Mis hermanos, pregunta a la conciencia. ¿Eres la misma persona hoy, 31 de diciembre de 2023, que la persona que fue el 31 de diciembre de 2022? ¿O podrías decir, al hacerse usted un autoanálisis de su conducta y de verdaderos cambios que ha habido a raíz de esa santificación progresiva y que el viejo hombre, el nuevo hombre se está formando en usted, y usted podría decir, hoy, 31 de diciembre de 2023, yo no soy el mismo? No soy el mismo. Y los que tienen cónyuge, le invito y le reto a que le pregunte a su cónyuge, ¿soy el mismo? Mi amorcito, mi caramelito, séame sincero. Sí, porque usted podría decir que sí, pero la pregunta es, ¿y el cónyuge es el mejor juez? ¿Sos el mismo? ¿Has avanzado en tu vida espiritual? ¿Sigues siendo sal en casa? ¿Luz en casa? ¿O has retrocedido más bien? Y eso se ve en todas las esferas en relación a la administración de un hogar. Pregunta a la conciencia, y ahora les eché a su cónyuge encima. ¿Cómo vamos en ese avance espiritual? Si la respuesta es positiva, sigue adelante. Pero si hay puntos a trabajar, da gloria a Dios, tienes a Dios de tu lado, tienes la misericordia de Dios, tienes el perdón de Dios, tienes la gracia de Dios, avanza este año que viene. Avanza. Entonces, alegrémonos. Segunda respuesta, deseemos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué deseamos vivir? Porque tenemos nuevos afectos. Mis hermanos, deseamos, yo no sé usted, yo deseo sumergirme en la palabra. Tener el tiempo para sumergirme en la palabra. Tener el tiempo para poder decir, Señor, quiero leer la Biblia el resto de mi vida en 3 meses. Cada 3 meses la leo, cada 3 meses la leo, cada 3 meses la leo, cada 3 meses la leo. Pero, Señor, quiero tener tiempo también para estudiarla. Quiero estudiarla. Y en mi caso, Señor, concédeme estudios bíblicos para predicarlos. Concédeme más de ti. Hay un deseo. Cada vez que me lo veo a trabajar, Señor, ayúdame. No deseo trabajar para el patrón, pero a la vez sé que trabajo para ti trabajando para el patrón. Pero deseo trabajar para ti más que para el patrón. Aunque para los dos trabajo para ti. Pero hay un nuevo deseo. Y tercero, así como ejercitarse en toda buena obra. Hay 3 cosas que se hacen para vivificar y cultivar nuestro crecimiento espiritual. Alégrate por lo que ha hecho Dios en tu vida. Desea conformarte a la voluntad de Dios. Y tercero, ejercítese. Sea proactivo. Busque la forma de crecer espiritualmente. Pero en toda buena obra. Hermanos, ahora sí, piensa en Pablo. Piensa en Pablo. ¿Qué fue lo último que leímos de los textos? Aquel que antes asolaba y perseguía la iglesia, ¿qué hacía ahora? Predicaba ese Cristo.
Las buenas obras que deben caracterizar particularmente a cada uno de nosotros es que antes hablábamos de toda basura que teníamos en nuestra mente. Yo hablaba de Metallica, de Guns N' Roses, yo hablaba de todos esos grupos satánicos. Mi vida era la música. Yo idolatraba la música, escuchaba música 8 horas mínimo. Mi mente estaba saturada de basura y de eso hablaba. Y eso quería tocar con mi guitarra. Ahora, después de cantar Imagine, There's no heaven, there's no hell, ¿verdad? De John Lennon, que irónicamente él está diciendo sí hay cielo y sí hay infierno, porque de otra manera no le diría a la gente, imagínatelo. ¿Ah? Tears of Heaven de Eric Clapton, que es una canción atea cuando la estudias. Bueno, pasamos de eso ahora a hablar de Cristo. Ese es mi caso, yo no sé cuál es el suyo. Pero las buenas obras y en las que debemos ejercitarnos es en consumir el Evangelio. Consume el Evangelio, consume el Evangelio, porque luego podrás predicar el Evangelio a otros. Y vemos a Pablo, vemos a Zaqueo, y vemos las conversiones genuinas en la Biblia, que esa es el buen fruto que caracteriza a cada cristiano. No me importa lo que me digan, no me importa si me echan de la casa, no me importa si me echan del trabajo, no me importa si le caigo mal a los vecinos, ya no me importa la gente. Ahora voy a hablar de Jesús, porque me interesa que vayan al cielo. Si nosotros decimos y creemos en la elección incondicional, debemos amar a esas personas, porque no sabemos quién es el elegido de las que le prediquemos. Y si no les predicamos, no estamos amando de verdadmente a la iglesia. Hay iglesia allá afuera que necesita escuchar el Evangelio para que ellos vengan adentro. Si nosotros no estamos predicando el Evangelio, no nos estamos ejercitando. Yo le reto a que se ejercite y predique a Cristo. Hable de Cristo. Hable de Cristo. Sea intencional. De adentro hacia afuera. Empieza con tu familia o continúa con tu familia. No te canses de predicarle a tu familia. No te canses de orar por ellos. Yo sé que tenemos retos, muchos de nosotros, con condiciones cognitivas con nuestras familias, pero para Dios no hay nada imposible. Y es el Evangelio. Es el Evangelio. Si alguien dice ser cristiano y se calla el Evangelio, es aquel que tiene la cura para un tumor mortal, para un cáncer mortal, tiene al prójimo con cáncer, con tumor, y se queda callado. Es así de sencillo. Charles Spurgeon decía algo como si alguien, un disque cristiano no está hablando de Cristo, es un falso cristiano. Parafraseando. Y por último, bien rápido, porque esto es una pregunta que nos introduce a los 10 mandamientos que vamos a empezar a ver ya de hoy en 8. Pregunta 91, ¿qué son las buenas obras? Y las vamos a ver rápido, mis hermanos, porque lo hemos abordado. Únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera. Con fe verdadera. Si no hay fe, lo que no proviene de fe es pecado. Es por fe verdadera. Porque confiamos que esas buenas obras son vistas por Dios y para la gloria de Dios. Segundo, conforme a la ley de Dios. Se aplican solamente a su gloria. Vean los ingredientes para que esas buenas obras sean contadas. Mis hermanos, nosotros no somos salvos por buenas obras. Somos salvos por la sola fe, para buenas obras. Pero esas buenas obras, para que sean contadas, están reguladas en la palabra de Dios. Y vea qué importante el segundo punto de la respuesta. Es conforme a la ley de Dios. Muchos pensarán, conforme a sus buenas obras, hoy es 31. Yo he sido fiel a la iglesia todo el año. El Señor lo sabe. Yo le he servido. El Señor lo sabe. El Señor sabe también que yo necesito un descanso y necesito tiempo para mi familia. El Señor sabe que en mi corazón le amo, pero hoy quiero darme vacaciones. Hoy es 31, cayó domingo.
Tengo platita y voy a ir a la playa. Tengo platita, voy a ir al mall. Hay una buena intención ahí. Alguien dijo, el infierno está lleno de buenas intenciones. Pero esa forma de pensar no es una buena obra para con Dios. Es todo lo contrario, es pecado. Hoy es un día para hacer una buena obra y es santificar el día de reposo. Por lo tanto, todo aquel que no esté aquí de manera justificada, por enfermedad, por un asunto mayor, fuera de su control, hoy en lugar de hacer una buena obra, en lugar de cultivar una buena relación con su familia porque te dan de vacaciones, o se fueron de vacaciones, o no están aquí. Y tras de eso, hermanos, no sé cuántos están revisando el pacto. Está en el pacto que como miembros tenemos que avisar a los pastores por qué no venimos. Eso confesamos, hicimos un pacto delante de Dios acá, para los miembros. Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado con lo que pensamos. Yo me acuerdo cuando me hice miembro, yo le dije al pastor Diego, hermano, qué torta, porque ya entiendo el día del Señor. Y resulta que tenía unas vacaciones ya pagas y por mí no importa, yo me pierdo el domingo de esas vacaciones, pero el problema es que están mis suegros ahí en el paquete y ellos no entienden eso. Y yo estaba entre la espada y la pared. Dios en su misericordia me concedió predicar en Guanacaste ese día del Señor. Por pura misericordia de Dios. Pero a partir de ahí, en mi corazón, entendí que 6 días tengo para planificar mis vacaciones. Y el domingo es del Señor, todos los domingos que el Señor me dé salud y no haya ninguna situación fuera de mi control que amerite no ausentarme. Lo entendí por la gracia de Dios. Hoy es el día del Señor. Muchos hoy están pecando, pensando que hacen una buena obra, pecan. De manera entonces que las buenas obras tienen que ser reguladas por la ley de Dios. Por la ley de Dios. En las finanzas. Señor, tengo tanto, pero voy a hacer una buena obra con mis finanzas y se me fueron en otro lado. Cuidado, porque hay un orden en las finanzas. Y ya lo hemos hablado los miércoles. Tus finanzas, tienes que apartar algo para el avance del reino de Dios y para venir aquí a adorar a Dios con tus ofrendas. Según Dios te ha prosperado. Entonces, si usas tus finanzas mal, pensando que haces una buena obra, cuidado, porque la ley regula si es una buena obra o no. Nuestras finanzas tienen que estar bien pensadas según la palabra de Dios. Y Dios es fiel, mis hermanos. Planifica tus finanzas, trae tu ofrenda según hayas prosperado. Y si necesitas más bien de ayuda por parte de la iglesia, haznoslo saber a los pastores o a los diáconos. Porque como iglesia sabemos que no es obligatorio o Dios no te condena por no dar. Estamos también para ayudarte y darte si estás en necesidad. No somos de las iglesias que los pastores se roban el dinero, no dan cuenta a la iglesia y nadie cuestiona nada. Somos de la iglesia bíblica y queremos saber si estás en necesidad y hacer todo lo posible por ayudarte. ¿Qué diferencia más abismal hay entre el resto de las religiones? Recuerdo que una vez el pastor dijo todas las religiones están fundamentadas en normas. No me acuerdo de qué enseñanza. Que es cierto. Entonces, por ejemplo, el budismo, el sintoísmo, el catolicismo romano, son buenas obras. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, ¿qué diferencia más abismal hay? De una persona que se ha arrepentido, ha nacido de nuevo, y que empieza a hacer obras que nunca antes imaginaba uno que iba a hacer, pero que el Señor lo mueve en la fe a hacer esas buenas obras. Ese es el dilema que había entre Santiago y Pablo. Inclusive, para el establecimiento romano, un dato histórico ahí, se quiso sacar del canon al libro de Santiago, sí, porque se creía que Santiago se contradecía con Pablo. Pablo tenía una posición vertical, tenía una posición horizontal. Pero ahora hace un rato dice un dicho, el dicho completo creo que es el camino al infierno está empedrado.
¿Qué significa eso? Cuando vemos nosotros los católicos romanos, por ejemplo, sin buenas obras, sin arrepentimiento, vemos sus vidas cegadas y perdidas, moviéndose en delitos y pecados. Pero no hay cambio, no hay arrepentimiento, vemos que ahí cabe todo el mundo. Mientras que nosotros, hijos de Dios, ahora seamos obras derivadas de la fe, porque nos mueve el Espíritu que tenemos. Amén. Que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Entonces ahora hacemos buenas obras no para ganar salvación, Amén. sino para decirle al mundo y al Señor que eso es un nuevo nacimiento y que hacemos obras diferentes no para conquistar al mundo. Y para cerrar con lo que estabas diciendo, las actividades del mundo, ¿cómo nos jala el mundo? ¿Cómo nos jala? Hoy es un día, el mundo jala a los creyentes. Nosotros vivimos, bueno, yo no, porque yo estoy solitario en mi casa, Sí. yo me acuerdo, mi familia, en los 24, el 31, que eran personas de buenas obras, de caridad, mundanos, que creían en Dios de la boca para afuera, en Cristo de manera intelectual. Hacían buenas obras y se sentían buenos, creyendo que tenían al Señor, que no tenían la vida. No puedo jalar esto, tenemos que tener cuidado con las celebraciones de hoy. Sí. Cuando estemos con nuestra familia, que son familias que no son creyentes, que tienen a Diosito de arriba para afuera, no ser contaminados por sus conversaciones, no ser contaminados por su música, por sus pensamientos. Se lucha, ¿verdad? Para el cristiano, ¿no? Sí. Estar en esto, y eso es hacer una buena obra, es apartarse para Cristo Jesús. Entonces, que el mundo no nos gane, que el mundo no nos seduzca, que sigamos haciendo buenas obras para la gloria de su nombre, no para que Dios nos vea. Ajá. Amén. Para terminar, hoy me pasé mucho el tiempo, perdón, hermanos. Ezequiel, por favor, ya terminamos con Ezequiel. 20, por favor, Ezequiel 20, del 18 y 19 y 20 también. 20, Ezequiel 20. Dice Ezequiel 20, 18, 19 y 20. Presten atención, por favor. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. En el verso 18, como hijos, hermanos, tenemos conductas aprendidas por nuestros papás. Todos los 31 de diciembre nos reunimos, eso es un ritual familiar. ¿Verdad? Las navidades todas, eso es un ritual familiar. Y si no voy, y esto y lo otro. No aprendan los estatutos de tus padres. No se contaminen con sus ídolos. Verso 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Anden en mis estatutos. Si yo soy Jehová tu Dios, debes andar en mis estatutos, dice Dios. Guardad mis preceptos y ponerlos por obra. No anden en los preceptos de tus papás, en los preceptos de tus compañeros de trabajo. No andes según el mundo. Es en los preceptos de Dios los que nosotros andamos. Esos son los que rigen nuestra vida. Y verso 20 dice, santificad mis días de reposo. Santifique mis días de reposo. Sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hoy es el día, como bien apuntaba mi hermano Olger, en que el pueblo cristiano más está pecando. Pasaron los cultos para otros días. Acomodaron todo para que ellos pequen el día de hoy. Por ignorancia, lamentablemente. Porque son seminomianistas. Y algunos hasta antinomianistas y ni se dan cuenta. Hoy es el día del Señor. Hoy nosotros, ustedes que vinieron acá, hoy se agrada porque hoy estamos haciendo buenas obras. Hoy agradamos a Dios, no al mundo. Siéntase sanamente orgulloso que ustedes, todos nosotros le dijimos a nuestros familiares y al mundo, me importa un comino que dice 31. Hoy es el día del Señor.
y a mi Señor celebro, y a mi Señor amo, y ahí vengo a agradar y amar y a ser edificado. Hoy, como cada domingo, hago una buena obra por agradecimiento, no para salvarme de nada. Ya Cristo me salvó. Estoy agradecido con Él. Él es mi Dios. Quiero andar en su ley, me deleito en su ley. Y esto nos deja entonces una amplia entrada para entonces analizar la ley de Dios en las lecciones que viene y vamos a deleitarnos en eso. La ley de Dios que ya no nos mata como lo vimos el jueves, ahora es nuestro deleite. Si me amáis, ¿qué dice Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias y gloria a ti, oh Señor.